En este profundo y conmovedor episodio de la Palabra de Vida, les guiaremos a través de la poderosa sección del Salmo 119. Aprende cómo la fe genuina no es la ausencia de desfallecimiento, sino la presencia de esperanza inquebrantable en medio de las pruebas más duras. Exploraremos la honestidad brutal del salmista, quien se sintió marchito como el odre al humo por la aflicción, pero nunca olvidó los estatutos de Dios, aferrándose a su palabra como el ancla de su alma. Prepárate para encontrar consuelo, fuerza y una perspectiva renovada sobre la perseverancia cristiana cuando tu alma parece desplomarse, recordándote que Dios siempre está presente. Bienvenidos una vez más a la Palabra de Vida, donde cada semana nos sumergimos juntos en las profundidades de las Escrituras. Soy Yasmín y como siempre me acompaña mi esposo y pastor Juan Cardona. Hoy continuamos nuestro recorrido por el Salmo 119, llegando a los versículos 81 al 88, un pasaje que nos habla directamente al corazón sobre cómo mantener la esperanza cuando todo parece desplomarse a nuestro alrededor. Así es, Linda. Y qué apropiado es este pasaje para nuestros tiempos. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado momentos donde nuestra alma desfallece, donde las pruebas parecen interminables, donde nuestro cuerpo y espíritu se sienten marchitos como una botella expuesta al humo? Exactamente, cariño. Y me parece hermoso que el salmista no nos oculte su humanidad, no nos presenta una fe que no conoce el dolor, sino una que persevera a través del dolor. Así es. Comencemos entonces con el versículo 81, el alma que desfallece pero espera. El versículo dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Linda, aquí vemos algo extraordinario. El salmista nos está mostrando que la fe auténtica no consiste en la ausencia de desfallecimiento, sino en la presencia de esperanza en medio de ese desfallecimiento. Fíjate en esa palabra pero, que une las dos realidades, el alma que desfallece, pero la esperanza que permanece. Es reconfortante saber que podemos ser honestos con Dios sobre nuestro cansancio, ¿verdad? Ujú, No tenemos que fingir estar bien cuando no lo estamos. totalmente. Y mira qué profundo es esto. Él dice que su alma desfallece por la salvación de Dios. No es que esté desesperado porque Dios no exista, sino porque anhela tanto experimentar plenamente esa salvación prometida. Es como el corazón que late tan fuerte por el amor que casi se agota en la espera. Eso me recuerda a esos momentos cuando esperamos algo tan importante que la misma intensidad del deseo nos agota. Exactamente. Y aquí está el secreto de la perseverancia cristiana. Cuando nuestras emociones nos fallan, cuando nuestras fuerzas se agotan, cuando incluso nuestra fe parece temblar, tenemos un ancla que permanece firme, la palabra de Dios. El salmista dice, espero en tu palabra, no en sus sentimientos, no en sus circunstancias, sino en las promesas inmutables de Dios. Cariño, ¿cómo podemos aplicar esto en la vida práctica cuando nos encontramos en esos valles profundos de desfallecimiento? Bueno, Linda, la clave está en hacer lo que hizo el salmista, reconocer honestamente nuestro estado ante Dios, pero inmediatamente dirigir nuestra mirada hacia sus promesas. Es como un náufrago que, aunque se siente débil y las olas lo golpean, no suelta la cuerda que lo conecta al barco de rescate. La palabra de Dios es esa cuerda inquebrantable. Cuando los ojos se cansan de esperar, es lo que nos lleva al versículo 82, donde la intensidad de la espera se hace aún más evidente. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Mm, Aquí vemos la humanidad del salmista. Sus ojos están cansados, no de mirar cualquier cosa, sino de esperar la palabra de Dios. Es como cuando esperamos a alguien muy querido en el aeropuerto y nuestros ojos se cansan de buscar su llegada entre la multitud. Y esa pregunta tan honesta, Mm, ¿cuándo me consolarás?
Ujú. No es una queja irreverente, sino el clamor de un corazón que conoce a su Dios y sabe que Él es quien consuela. Exacto. Y aquí aprendemos algo crucial sobre los tiempos de Dios. El salmista nos enseña que la esperanza que se demora puede ser tormento para el corazón, pero que esa demora no significa abandono de Dios. Dios no se ha retrasado según su calendario. Nosotros nos hemos adelantado según nuestros deseos. Es difícil aceptar eso, ¿no es cierto? Ujú. Especialmente cuando la necesidad es urgente o cuando el dolor es intenso. Sí, así es. Pero mira qué hermoso esto. Incluso en su impaciencia, el salmista no abandona la esperanza en la palabra de Dios. No busca consuelo en otras fuentes. No se vuelve a ídolos temporales. Sus ojos pueden desfallecer, pero siguen dirigidos hacia el cielo. Y esto es lo que Dios honra, no la perfección de nuestra paciencia, sino la persistencia de nuestra búsqueda de Él. Me parece que hay algo hermoso en saber que Dios entiende nuestra impaciencia humana, Mm. pero nos ama lo suficiente como para no darnos siempre lo que queremos cuando lo queremos. Precisamente porque Él ve el cuadro completo, que nosotros no vemos. Su demora no es crueldad, más bien es sabiduría. Su silencio temporal no es abandono, más bien es preparación para nosotros, como un padre amoroso que sabe cuándo su hijo está listo para recibir lo que ha pedido. Y ahora llegamos a una de las imágenes más conmovedoras de todo este pasaje, Ujú. el versículo 83, marchito pero fiel, porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Mm, Esta imagen es devastadoramente hermosa. Un odre al humo se seca, se arruga, se ennegrece, pierde toda su belleza original. El salmista está diciendo, mírame Señor, las pruebas me han marchitado físicamente, emocionalmente, tal vez incluso espiritualmente, pero hay una cosa que permanece intacta, mi compromiso con tu palabra. Es impresionante pensar que David, que en su juventud fue descrito como rubio y de hermoso parecer, ahora se ve a sí mismo marchito por la aflicción. Ujú. Sin embargo, lo que más me impacta es que no dice, a pesar de estar marchito, recuerdo tus estatutos, sino que parece decir, precisamente porque estoy marchito, me aferro a tus estatutos. Ah, qué importante es eso. Y esto nos enseña algo bien crucial sobre la naturaleza de las pruebas en la vida cristiana. Las pruebas no son evidencia de que Dios nos ha abandonado, son evidencia de que Dios nos está forjando, como el oro que se purifica en el fuego. Nosotros también pasamos por el humo de la aflicción para salir más puros. Cariño, ¿cómo podemos explicar a alguien que está pasando por una prueba devastadora que esto puede ser parte del plan amoroso de Dios? Bueno, con mucho cuidado y también con compasión, Linda. Nunca minimizando el dolor, pero sí ofreciendo esa perspectiva eterna. Le diríamos lo que David nos está enseñando aquí, que es posible estar físicamente marchito, pero espiritualmente fortalecido, que las cicatrices externas pueden ser marcas de honor cuando las llevamos por fidelidad a Dios, que incluso Cristo mismo fue raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura. Me conmueve pensar que nuestro Salvador también conoció esta experiencia de estar marchito por causa nuestra. Es verdad. Y por eso puede simpatizar con nuestras debilidades. El salmista nos está mostrando que la verdadera belleza no está en la apariencia externa, sino en la fidelidad interna. Un odre marchito que aún contiene vino preciado es más valioso que un odre hermoso, pero que está vacío. En el versículo 84 escuchamos el clamor desesperado del corazón, Ujú. la impaciencia del corazón quebrantado. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Mm. Aquí vemos a un hombre al límite de su resistencia. No está preguntando cuánto vivirá en general, sino cuántos más de estos días de aflicción tendrá que soportar. Es como cuando estamos en el dentista y preguntamos
¿Cuánto falta? No porque no confiemos en el dentista, sino porque el dolor se ha vuelto casi insoportable. Ujú. Y esa segunda pregunta es muy humana también. ¿Cuándo vas a hacer algo con los que me están lastimando? Mm, No está pidiendo venganza personal, sino justicia divina. exactamente. Y aquí vemos la diferencia crucial entre quejarse de Dios y quejarse a Dios. Quejarse de Dios es incredulidad, es rebelión. Quejarse a Dios es la marca de sus elegidos que claman a Él día y noche. David está haciendo lo que Jesús nos enseñó. Está llevando su angustia directamente al Padre. Es muy liberador saber que podemos ser tan honestos con Dios, ¿verdad? Totalmente. Dios no se ofende por nuestra honestidad, se ofende por nuestra hipocresía. Él prefiere un corazón quebrantado, pero auténtico, que una fachada religiosa, pero vacía. Y mira qué hermoso, incluso en su desesperación, David se llama a sí mismo tu siervo. Su identidad permanece intacta. Él pertenece a Dios, sin importar lo que esté pasando. Me parece que hay algo poderoso en mantener nuestra identidad como siervos de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Totalmente. Porque ser siervo de Dios no significa entender todos sus planes, sino confiar en su carácter. David puede no entender el cuándo, pero no duda del qué. Dios hará justicia. Puede no conocer el cómo, pero no cuestiona el quién. Dios es justo y fiel. Ujú. Y continuando con esa línea de pensamiento, el versículo 85 nos muestra la realidad de la oposición, Mm, las trampas del enemigo. Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Aquí tenemos algo muy especial. David no solo está experimentando circunstancias difíciles, está enfrentando oposición deliberada e intencional. Los soberbios han cavado hoyos para él. Esto implica planificación, tiempo invertido, malicia deliberada. Y lo que me llama la atención es que David evalúa esas acciones no solo como ataques contra él, sino como violaciones a la ley de Dios. Lo que no es conforme a tu ley, dice. Ujú. Y eso es bien interesante. David ha aprendido a ver sus batallas personales en el contexto más amplio de ese conflicto espiritual entre el bien y el mal. Sus enemigos no solo están violando sus derechos, están violando los principios divinos. Y esto le da a David, a sus sufrimientos, un significado más profundo. Es como si dijera, esto que me están haciendo no solo está mal porque me duele a mí, sino porque va contra el carácter de Dios. Exactamente. Y esto cambia completamente la forma en la que vemos las cosas en cuanto a la persecución y la injusticia. No somos víctimas aleatorias de un universo caótico. Somos participantes en un conflicto cósmico donde Dios mismo está de nuestro lado. Cuando los soberbios cavan hoyos para los justos, están cavando su propia ruina porque están oponiéndose al mismo Dios. Cariño, ¿cómo podemos tener esa misma perspectiva cuando enfrentamos oposición o injusticia en nuestras propias vidas? Mm, Preguntándonos no solo por qué me está pasando esto o aquello, sino qué principios de Dios están siendo violados aquí. Esto nos eleva por encima de la autocompasión hacia la indignación santa. Nos conecta con el corazón de Dios que también se duele cuando sus principios son pisoteados y nos asegura que Él no puede quedarse indiferente ante la injusticia que experimentamos. Pasando ahora al versículo 86, encontramos una declaración poderosa en medio de la crisis, la fidelidad en medio de la persecución. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Así es. Aquí vemos el corazón de una fe madura. En el momento preciso, cuando David podría estar cuestionando si Dios verdaderamente se preocupa por él, en lugar de eso, lo que David hace es afirmar, todos tus mandamientos son verdad. No Es, algunos, no la mayoría, ahí dice todos.
Es casi contradictivo. Mm, En momento cuando las circunstancias parecen desmentir las promesas de Dios, David las afirma con más fuerza. sí, así es como funciona la fe verdadera. No se basa en las circunstancias, sino que interpreta las circunstancias a la luz de la palabra de Dios. David está diciendo, mis ojos ven persecución, pero mi fe ve fidelidad. Mis circunstancias gritan abandono, pero tu palabra me dice verdad. Y esa frase, sin causa me persiguen, me parece importante también. Sí, es cierto, muy importante, porque David está reconociendo que su sufrimiento no es el resultado de su pecado o su propia negligencia. A veces sufrimos por nuestras propias decisiones equivocadas y eso requiere arrepentimiento. Pero otras veces sufrimos simplemente por ser fieles a Dios y eso requiere perseverancia. Y termina con una petición tan simple pero tan especial. Ujú. Ayúdame. Una palabra muy especial. David no dice, sálvame ya. Tampoco dice, cambia las circunstancias. Tampoco está pidiendo, castiga a mis enemigos. Solo David dice, ayúdame. Es la oración más simple y más profunda al mismo tiempo. Reconoce nuestra necesidad total de Dios sin dictarle exactamente a Dios cómo debe de ayudarnos. Es como decir, tú sabes mejor que yo lo que necesito, Ujú. pero por favor no me dejes solo. Precisamente. Y Dios siempre contesta esa oración, aunque no siempre de la manera que esperamos. A veces nos ayuda cambiando las circunstancias, a veces nos ayuda cambiándonos a nosotros y a veces nos ayuda dándonos la fuerza para soportar lo que no se puede cambiar. Ujú. Pasando ahora al versículo 87, nos presenta una imagen de supervivencia casi milagrosa, Ujú. casi destruido pero no vencido. El versículo dice, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Casi, linda. Qué palabra tan especial. David está diciendo, llegué al borde del abismo, estuve a punto de ser completamente destruido, pero no crucé la línea final. Casi. Y la pregunta es, ¿qué lo detuvo en ese casi? Y él mismo nos da la respuesta, Ujú. mas no he dejado tus mandamientos. Es como si los mandamientos de Dios fueran un ancla que lo mantuvo conectado a la vida cuando todo lo demás lo empujaba hacia la destrucción. Exactamente. Y aquí vemos una promesa muy preciosa, linda. Jesús mismo nos dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. David es un ejemplo viviente de esta promesa. Es reconfortante saber que hay un casi en la experiencia cristiana, ¿verdad? Ujú. Que podemos llegar muy cerca del límite, pero nunca lo cruzaremos completamente. Así es, totalmente reconfortante. Y nota que David no dice, traté de no dejar tus mandamientos, o luché por mantenerme fiel, sino que dice simplemente, no he dejado. Hay una gracia soberana obrando aquí que va más allá de la fuerza de voluntad humana. Cariño, ¿qué esperanza ofrece esto a alguien que siente que está en ese casi ahora mismo? Le ofrece la esperanza de que el casi es exactamente eso, casi, pero no completamente. Que si hay en su corazón, aunque sea el más pequeño deseo de no abandonar los caminos de Dios, eso es evidencia de que la gracia de Dios está obrando, que Dios es especialista en convertir el casi destruido en victorioso en Cristo. Y que nuestro compromiso con sus mandamientos no son una carga adicional en tiempos de crisis, sino el salvavidas que nos mantienen a flote. Hermosamente dicho, Linda. Los mandamientos de Dios no son cadenas que nos atan, son cuerdas que nos rescatan. Y finalmente llegamos al versículo 88, que es como el amanecer después de una larga noche, Ujú. vida que se renueva por misericordia.
Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Qué hermosa conclusión. Después de todos estos versículos de lucha y supervivencia, David no pide venganza, no pide tampoco riquezas, no pide comodidad, pide vida. Vivifícame, dame vida nueva, vida fresca, vida abundante. Y es interesante que base esa petición en la misericordia de Dios, no en sus propios méritos. Exactamente. David ha aprendido que la vida espiritual no se mantiene por esfuerzo humano, sino por la gracia del Señor. Vivifícame conforme a tu misericordia. Es reconocer que necesitamos una renovación constante, un avivamiento diario, un toque fresco del Espíritu Santo de Dios. Y miren la promesa que hace al final, Ujú. y guardaré los testimonios de tu boca. Es como si dijera, dame vida nueva, y esa vida se expresará en obediencia. Precisamente. Aquí vemos el orden debido. Primero, la vivificación. Después, la obediencia humana. Primero Dios nos vivifica y entonces luego nosotros obedecemos. No es, si obedezco, entonces Dios me dará vida. Más bien es, si Dios me da vida, entonces podré obedecer. La vida viene antes que el fruto. La gracia viene antes que la gratitud. Cariño, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria de oración? Comenzando cada día, no con promesas de lo que haremos por Dios, sino con peticiones de lo que Dios puede hacer en nosotros. Señor, vivifícame hoy, dame vida nueva para este día nuevo, y esa vida se expresará naturalmente en fidelidad a tu palabra. Es liberador pensar que la obediencia cristiana fluye de la vida divina, no de la disciplina humana. Es cierto, totalmente liberador, porque significa que incluso nuestra capacidad de obedecer es un don de Dios. Que cuando fallamos no necesitamos esforzarnos más, lo que necesitamos es recibir más vida, que la clave del crecimiento cristiano no está en tratar más fuerte, sino en recibir más gracia. Cariño, al reflexionar sobre estos 8 versículos, me parece que hemos hecho un viaje completo, desde el alma que desfallece hasta el corazón que es vivificado por la misericordia de Dios. Y es un viaje hermoso, Linda, y también es muy realista. El salmista no nos ofrece una fe de fantasía que evita el dolor, sino una fe robusta que atraviesa el dolor y sale fortalecida del otro lado. Nos muestra que es posible estar marchito por fuera, pero vivo por dentro, ser perseguido por los hombres, pero protegido por Dios. Y creo que lo que más me impacta es la honestidad del salmista, combinada con su fe inquebrantable. Ujú. No endulza su dolor, pero tampoco abandona su esperanza. Esa es la marca de la fe que es madura. Una fe que puede decir al mismo tiempo, mi alma desfallece, y a la vez, pero espero en tu palabra. Una fe que puede confesar, estoy como odre al humo, y al mismo tiempo afirmar, no he olvidado tus estatutos. Es una fe que abraza esa paradoja de ser humanos y santos al mismo tiempo. Queridos oyentes, que estas palabras del Salmo 119 sean para ustedes lo que han sido para nosotros, un recordatorio de que Dios está presente en nuestras pruebas, que su palabra es fiel cuando todo lo demás falla y que su misericordia es el fundamento de nuestra esperanza. Que cada día podamos unirnos al clamor del salmista, vivifícame conforme a tu misericordia, sabiendo que Él siempre responderá con amor. Así es. Antes de despedirnos, queremos invitar a que se suscriba a nuestro podcast para no perderse ningún episodio de este Salmo 119. Visite también nuestra página web www.lapalabradevida.com.co. Allí también encontrarás guías de estudio y los resúmenes de estas enseñanzas del Salmo 119. Y por favor, no olviden compartir este podcast con alguien que sepan que está pasando por una prueba difícil. A veces una palabra de esperanza es exactamente lo que una persona necesita para seguir adelante.
Sus comentarios y testimonios también son muy importantes para nosotros. Nos alientan a continuar este ministerio. Nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga.